Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Política y Justicia con mucha información de la semana. ¿Qué va a pasar con el G20? Una ciudad ya con complicaciones, una cuestión obviamente que tiene a maltraer a los porteños que no van a poder acceder a muchos lugares por las restricciones, algo que suele pasar en el mundo y además también lo conflictivo que suele hacer este tipo de cumbres. La última que se hizo en Alemania hubo enfrentamientos con la policía importantes, inclusive en un país mucho más desarrollado del nuestro, y se espera realmente una semana complicada para la que viene. También la cuestión económica, cómo sigue el gobierno, cómo está el tema de la inflación. Un ratito vamos a estar hablando de algunos datos, una inflación mayorista que dice que se desacelera, como marca hoy varios medios de comunicación, teniendo en cuenta lo que fueron los últimos meses, realmente una inflación que sigue galopante. Además también la foto de ayer, la foto quizás más importante políticamente hablando de la semana, con 7 gobernadores, más Pichetto, más Sergio Massa, tratando de darle de alguna manera batalla a Cristina Fernández de Kirchner, lo que es esta unificación del peronismo. ¿Se va a poder unificar el peronismo? ¿Qué significa esta foto? ¿Va a haber primarias entre los integrantes de esta foto? 7 gobernadores más Massa y Pichetto contra Cristina Kirchner en la primaria del peronismo, o Cristina Kirchner va a ser candidata, si es que decide serlo, en su propio partido Unidad Ciudadana. Una cuestión obviamente para poder dilucidar acá en Política y Justicia con especialistas, políticos, diputados, concejales y también obviamente representantes de los consumidores, como está Héctor Polino con nosotros. Gracias, Héctor, por estar. Buenas noches. Y estamos con Julián, siempre Sicari. Gracias, Julián, por estar, economista. Gracias, Julián. Bueno, muy bien. A ver, hablando políticamente y sobre todo de política económica, la información del día económicamente, quizás Julián, a vos que quizás tenés más los números de la inflación, dicen que se desacelera la inflación mayorista, teniendo en cuenta los últimos 2 meses que fueron importantes. Sí. Y calculo que la minorista también se va a desacelerar. Están proyectados para este mes, en noviembre, en términos que la minorista sea de 2,5 y la mayorista ya del mes pasado marcó 3. Calculo que el mes que viene va a pasar algo parecido, va a estar en torno, por ahí diciembre un poquito más alto, en torno a 3, 3,5. Pero sí, sin duda, de los valores, en septiembre había marcado la minorista 6,7 y 5,4. Ya con 2,5 es altísimo, digamos. Sí, no. Ya el 6 y pico es estallido. No, este es el cálculo, el escenario optimista para el año que viene es que más o menos la inflación quede en estos niveles, entre 2 y 3% de acá en adelante. Que eso, por lo menos yo calculo que hasta febrero puede ser. Después, bueno, ya depende más de cómo se van a ir ajustando las otras variables. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque si el dólar realmente se empieza a recalentar fuerte. ¿Vos ves un dólar recalentándose? Porque hasta ahora lo que probablemente se vio es un dólar al revés. El gobierno podría estar incidiendo en la economía porque el dólar está tocando de las bandas la más baja. Sí, exactamente. Sí, es probable que de acá a 1 o 2 meses el dólar sigue con estas tendencias que la discusión sea si logran alejarlo de la banda inferior. El tema que el elemento más difícil para predecir, ¿no? para entender qué va a pasar el año que viene con la economía, que me parece que va a ser la variable central, no es un dato, si se quiere, objetivo, sino que es uno subjetivo, que son las expectativas de los agentes. Porque, ¿qué pasa? La mayoría descuenta que va a haber un default seguramente, o en 2021 o lo más probable en 2020. El tema que esas expectativas más el clima electoral, ¿no? Si el macrismo sigue estando medio flojo en las encuestas y Cristina amenazante, o por lo menos con chances de llegar, eso puede generar estampidas económicas, ¿no? Que la renovación de letras y de bonos caiga a cero, eso se pase a dólares, ¿no? Y ya este año el nivel de fuga, por ejemplo, seguramente termina en torno a los 30.000 millones de dólares. Si el año que viene... Si yo no te escucho de otro lado, porque digamos, me lo dijiste y te quería dejar terminar, pero vos decís que la mayoría, digamos, descarta, digamos, cree que va a haber un default de la economía, un default de la Argentina. No va a pagar la Argentina los compromisos, por ejemplo, con el Fondo Monetario. Eso es lo que estás planteando vos. Sí, seguramente no va a poder. Sí, con el Entonces fondo, no va a venir nadie a invertir, digamos. Si la gente cree como vos, digamos, la economía, este nuevo modelo del macrismo también va a terminar en fracaso. Sí, seguramente. Sí. Yo creo que es uno de los escenarios posibles. ¿Y en qué te basas para decir eso? Bueno, en varios elementos. Primero, si uno ve la curva de rendimiento de los bonos solo del año que viene, tiene una aceleración muy fuerte a medida que se acercan a las elecciones. Sí. Prácticamente. Pero ellos dicen que el financiamiento del año que viene lo tienen ellos garantizado. No, en realidad no. Mira, ellos lo que marcan en dólares lo tienen. No es así, porque el año que viene vencen, de acá a diciembre del año que viene, vencen 83.000 millones de dólares.
El fondo, bueno, hasta ahora, te dio 6.000 y pico el mes pasado, y acá en adelante te va a dar más o menos 30.000 millones más. O sea, serían 36. Y a vos te vencen 83. Ellos lo que están descontando es que van a tener una tasa de renovación, dicen, con renovar la mitad de la deuda más la plata del fondo, ya llegamos, cubrimos. Y hasta ahora vienen con tasas de renovación cercanas al 100%. Entonces, dicen, hasta ahora es manejable. El problema es lo que yo te señalaba, de acá a marzo. Porque en marzo, a medida que se va acercando el año electoral, las tasas de renovación van a ir cayendo y van a ser muy difíciles de renovar. Entonces, y en un momento pueden llegar hasta a cero. El gobierno no solo no opina como vos, sino que te dice, el gobierno lo que dice es, en marzo se va a ver lo mejor de la economía por el tema del ingreso, que uno inclusive hasta lo podría de la cosecha, ver la cosecha, digamos, ver ingresos genuinos de dólares después de mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en un escenario normal tiene cierta lógica. Yo digo, bueno, en abril, mayo, que es la liquidación fuerte de la cosecha, eso podría empezar a colaborar en dar vuelta a la tendencia del ciclo económico, ¿no? Que ellos dicen, por eso, en el segundo semestre empezaría la reactivación, segundo trimestre, perdón, empezaría la reactivación. Que eso tiene cierta lógica. El problema es el siguiente, de que una cosa es que haya una buena cosecha, altas exportaciones, incluso un holgado superávit comercial, que eso es muy probable que pase el año que viene, y otra cosa es que haya liquidaciones. Porque si vos tenés expectativas de devaluación o no tenés claro qué va a pasar con el dólar, que es el escenario que yo te estoy señalando, que depende de las expectativas, no va a liquidar nadie, sino que al contrario, van a demandar dólares. Entonces vos vas a tener una presión sobre el mercado cambiario muy, muy fuerte y no vas a tener la renovación financiera para no caer en default. Entonces se puede combinar o bien el default o un salto astronómico del dólar, que se te dispare la inflación. Pueden decir, bueno, el Banco Central, si no renueva, va a tener dos opciones: o imprimir a toda máquina y yendo a una hiperinflación, o un bono compulsivo al estilo plan Bonex, o un cepo, o un corralito. Sí, un poquitito, vos inclusive hasta marcabas algunas coincidencias con el plan primavera de los 2 ceros del último etapa de Alfonsín. Yo igual no estoy de acuerdo, yo me parece que hoy el gobierno lo que ha logrado, por lo menos por lo que está mostrando las digas, no pudo controlar la inflación, aunque se está desacelerando, que es normal que así sea, porque 6 puntos es muchísimo lo que pasó en los últimos meses. Pero sí el dólar está más calmo, digamos. Básicamente el tema de la banda cambiaria, y ha logrado con el G20 y sobre todo con el tema de marzo, que dicen ellos con el ingreso de la cosecha, poder tener algún plafón como para enfrentar las elecciones. Pero me gustaría, Héctor, el tema de la inflación, que más allá que dice que se desacelera, esa palabra es difícil, muchos marcan qué va a pasar el 1 de enero con aumentos del agua. El 1 de enero y también en febrero. ¿Qué pasa con electricidad? ¿Qué pasa? ¿Cómo se le cree al presupuesto, o a Duhovne, que dice que va a haber una inflación del 23% el año que viene, si va a haber aumentos de luz, de gas y de agua ya anunciados para enero? Cuando se aprobó el presupuesto que está vigente este año, el Congreso Nacional aprobó una pauta inflacionaria, previó una pauta inflacionaria del 15%. Vamos a terminar el año alrededor de un 45%. Para el presupuesto del año próximo se prevé una pauta inflacionaria del 23%. Tal cual están las cosas, yo creo que la inflación va a ser muchísimo mayor a ese 23%. Y te digo por qué. Porque el gobierno ha tomado medidas que fomentan, que incentivan la inflación. Por ejemplo, se mantiene la política del ministro Aranguren, del ministro de Energía, que dejó libre el precio de los combustibles a partir del mes de octubre del año pasado. Si esta política se mantiene, los combustibles van a continuar aumentando. Muchos marcan que el gobierno mandó una señal en el combustible con YPF, que no aumentó y que obligó a la competencia a bajar un poco el precio. Pero este año... No digo que eso sea una solución, digo lo que ha pasado en el mercado. Por primera vez en mucho tiempo que yo veo eso. Sí, pero este año ya aumentó en 14 oportunidades el precio de las naftas y del gasoil. Cuando aumenta el valor del petróleo o aumenta la inflación, aumenta el precio del combustible. Baja el valor del petróleo o baja la paridad cambiaria, no, se mueve muy poquito, es nada lo que ha bajado YPF. No, aparte los datos lo marcan, creo que más de 100%, ¿no? Aumento que hubo en el combustible. Además, el gobierno, si mantiene la política de que en octubre del año que viene vamos a tener subsidio cero a la energía eléctrica, al gas natural,
al agua potable en todo el país, salvo las provincias patagónicas, que va a ser octubre del año 2022, porque la quita de subsidios se hace en una menor proporción. 2 veces por año va a aumentar el año que viene la energía eléctrica y 2 veces va a aumentar el gas natural. Y como vos muy bien señalaste, en la audiencia pública de la semana pasada, todavía no salió la resolución, pero la propuesta de la empresa AISA es, 1 de enero, 17%, 1 de mayo, 27%. Bueno, me imagino que se tiraron el lance a ver si agarran. El gobierno, a ver, si el gobierno dice que aumenten esa cantidad, es incompatible con el 23% del presupuesto, digamos, evidentemente. Vamos a ver qué dice la resolución. Sí. Esto es lo que propuso la empresa en la audiencia pública. Nosotros dijimos, el acumulado 17 más el 27 da el 48. Bueno, la información de ayer fue que el gobierno sigue manteniendo las tarifas, digamos, el 60% de las tarifas siguen siendo subvencionadas a pesar de los aumentos. Exacto. Por la cuestión, obviamente, de la escapada del dólar. Entonces, si se aumentan las tarifas de energía eléctrica y gas natural como está previsto, 2 veces el año próximo, si aumenta el agua potable 2 veces el año próximo, eso le modifica las estructuras de costos a las industrias y a los comercios y los trasladan a precios. Y se está dando este fenómeno en la Argentina. Hay recesión económica, pero sigue el proceso inflacionario. Se siguen remarcando constantemente los precios. Bueno, se ha desacelerado eso, Héctor. Lo que muchos marcan es que se desaceleró la inflación, por lo menos el último mes. Estamos todavía alto, pero este mes muchos marcan que va a cerrar noviembre más cerca del 2,5-3%. Pero a nosotros nos dio el aumento de la canasta de alimentos, los primeros quincenas de enero, 2,92%. Si lo comparamos con noviembre del año pasado, fue el 0,92%. Es decir, en estos 15 días de noviembre, la canasta de alimentos aumentó 2% más que lo que había aumentado el año pasado. Y el acumulado, 1 de enero, 15 de noviembre, 40,66%. La canasta de alimentos. De alimentos. Julián, a ver, me gustaría que me explique, porque vos te leo, inclusive tenés el libro ahí. ¿Cuál es la alternativa? Porque digo, está bien, Macri es este modelo económico, lo presentaron en el presupuesto, Duhovne dice es un ajuste que dijo, ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno, nunca se hizo en la historia argentina, dice que el gobierno obviamente no se va a caer, una frase evidentemente desafortunada. Pero después que uno ve la oposición, y se lo escuchó a Kicillof ayer, digo que es el principal referente económico del kirchnerismo, después se verá qué va a pasar con el peronismo en general, pero dice, ya cuando tenemos posibilidad de gobernar, ya no somos lo que pensamos que va a cambiar todo. Ni siquiera dijo de salir del FMI, porque digo, ¿cuál es la alternativa? Romper con el FMI, dejar de pagar, volver a una economía defolteada como la dejó el kirchnerismo en el 2015. ¿Cuál es la alternativa a este modelo económico? Lo que pasa, es muy difícil pensar cómo se va a salir. Yo creo que se vienen años muy duros para la economía argentina, primero para el mundo en general, ¿no? Uno tiene que pensar que está habiendo un recrudecimiento muy fuerte del proteccionismo en el mundo. Argentina no ha parado de perder mercados como consecuencia de la salida de la crisis financiera de 2008, de 2011 para acá. Todos los años caen las exportaciones, se pierden mercados, los precios de las materias primas y de los productos de exportación argentinos tienden a caer, el año que viene seguramente sigan cayendo, sigamos perdiendo mercados. Incluso se está deteriorando y es posible que aumente el deterioro con nuestro principal socio comercial, que es Brasil, con ya los adelantos que está dando su ministro de Economía. La verdad que no son buenas señales para esperar pronósticos optimistas. Yo creo hay que ver cómo se resuelve esto que hablábamos del año que viene, si finalmente se va a un colapso catastrófico o, como los más optimistas dicen, no, va a haber un ciclo en B que dice, bueno, vamos a caer al principio, pero después recuperamos. Bueno, claro, es la idea de marzo del gobierno, ¿no? Claro, sí, algunos dicen sí. Tengamos en cuenta esto, el gobierno en el escenario optimista dice que caemos solo 0,5 y el FMI le dice no, caes en el optimista 1,7 y en el pesimista el gobierno dice bueno, caemos 3,5 y el FMI dice no, en el pesimista caes 6,3 y ya los más catastrofistas dicen no, la economía vuela, va a volar, va a ser una combinación bueno, entre el 89... Ojalá que no pase, ojalá que nadie te escuche, digamos. Pero no pasa por lo que a mí me escuchen, sino que estos son como diagnósticos o discusiones económicas de qué puede pasar. Uno no sabe finalmente cómo se van a conjugar las variables.
Sin duda, Argentina tiene un escenario financiero muy difícil hacia adelante. Es muy difícil, yo creo que el escenario de default es lo más probable, ya sea o el año que viene, en 2020 con más probabilidad, o en 2021. Y eso va porque el ahogo financiero va a ser muy grande. Con el deterioro de las condiciones internacionales también va a complicar mucho. Y hay que ver efectivamente cuál es el resultado final del dólar, porque si hay una estampida cambiaria, estabilizar el sistema de precios, ¿no? Porque eso también va a un deterioro a todos los niveles de la economía, ¿no? El salario, la pobreza, el consumo, la inversión. Entonces, realmente pensar cómo recomponer la situación va a ser muy arduo y difícil. Pero cuando uno escucha la alternativa, porque te repito, Sí. digo, está bien, estamos en el macrismo, soy muy crítico con lo que viene pasando, inclusive también me avisorás cosas que son Peores, alarmantes. Más allá de que hay otros que no, otros que son mucho más optimistas que vos. Sí. Pero dice, bueno, ¿cuál es la alternativa? Que viene Kicillof, gana Cristina, Kicillof ministro de Economía, Kicillof terminó con el default. Terminó y fue al default. Argentina estaba defaulteada, hay un cepo cambiario, hay un cepo al dólar, digamos, la gente no podía comprar dólares cuando se fue el kirchnerismo. O sea, esa es la alternativa, volver a esa economía, digamos, con exportaciones que caían, importaciones también que caían. O sea, seguimos perdiendo mercado, sin dudas inflación. Sin duda la inflación se generó durante el kirchnerismo, después diramos si es 39 como un año, o 25, o 21, pero siempre la inflación la generó el kirchnerismo, más allá de obviamente en cuestiones económicas que han sido beneficiosas, como siempre hay. Y además también uno cuando ve, dice, bueno, la alternativa es Kicillof, que defaulteó la economía, y además también hubo un cepo al dólar, digamos, si la solución es que la gente no pueda comprar dólares para que el dólar no se escape, evidentemente muchos dicen que a largo plazo eso también estalla. Sí, yo creo que una suerte de cepo, control cambiario, es inevitable. Yo pienso que... Un cepo, vos decís que vos planteás eso. Yo pienso que sí, eventualmente me parece que gane quien gane. Es más, incluso... ¿Vos conocés alguna economía en el mundo que viva con cepo cambiario? Sí, lo que pasa es una alternativa razonable lo que pasa, cepo. a ver, hay un elemento que no todas las economías del mundo tienen la relación que tiene la economía argentina con el dólar. Acá por las características históricas culturales, no hay ninguna otra economía. Después de Estados Unidos es el país que mayor tenencia de dólares tiene por habitante en el mundo. Entonces, hay ciertos componentes. Argentina es un país periférico, si querés, vulnerable, tercermundista, con un desequilibrio estructural muy fuerte, ya sea en el sector productivo como en el sector externo, que también genera ahogos permanentes, ¿no? y carencia de dólares. Más con una población que algunos estratos tienen buenos poderes, buen nivel adquisitivo, que ahorran en dólares. Entonces eso genera mayor presión de faltante de divisas. Yo creo que incluso hay que ver si el macrismo no llega a poner un cepo para evitar realmente una explosión con respecto al dólar. Hasta ahora, vos señalabas críticamente al kirchnerismo, las políticas del kirchnerismo, pero el macrismo, que intentó tomar un rumbo totalmente distinto, no obtuvo mejores resultados. Es cierto. Entonces siguió cayendo. Hasta inclusive empeoró algunas estadísticas. Claro, sí. O sea, endeudó más el país, siguieron cayendo las exportaciones, la inflación fue mucho peor lo que enfrentó, endeudó más el país y no resolvió ninguno de los problemas. Pero por eso te digo cuál es la alternativa, eso yo. Fracasó, pongámosle, fracasa este modelo económico. Vamos al modelo económico que dejó el kirchnerismo, que también estaba fracasando. Yo pienso la pobreza cuando se fue el kirchnerismo fue 30 puntos, digamos. Quiero decir como alternativa, digamos, ¿no? En eso más. Yo pienso que seguramente vamos a ir a una economía mucho más dirigista. O sea, por ejemplo, me parece, por ejemplo, el comercio exterior, no sé si va a ir directamente a la vuelta al IAPI, por así decirlo, o a una nacionalización del comercio exterior, pero va a haber una política de controles mucho más fuertes, inevitable, un control a las exportaciones seguramente mucho más fuerte, una cerrazón sobre el mercado interno o proteccionismo, según el nombre que uno quiere, pero eso primero es las tendencias mundiales. O sea, en contra de abrir la economía, decís vos. O sea, sí, el modelo liberal... O un mix, digamos, porque uno cuando lo escucha al comunismo de China, que defiende el capitalismo más que nadie, que pide, lucha contra el proteccionismo, por ejemplo, de Trump, que es la guerra comercial en el mundo, que es una cosa extraña que pasa en el mundo, ¿no? El comunismo y la izquierda del mundo está a favor del capitalismo, del libre mercado, y Trump en Estados Unidos está a favor del proteccionismo. Bueno, depende de lo que pasa en cada economía. La economía argentina, el problema es que no hay controles por parte del Estado. ¿Cómo es posible que las empresas de servicios públicos, las de gas, las de energía eléctrica, han tenido en el año 2017 ganancias escandalosas en un servicio público que se presta de manera monopólica, sin competencia? Lo que dice Héctor, yo, como siempre me pongo del otro lado, no es que estoy defendiendo a nadie, vos sabés que yo coincido mucho con vos y además también fuiste crítico del kirchnerismo, sos crítico del macrismo, nadie te puede etiquetar a vos, pero la realidad es que
lo que dicen es, está bien, tuvimos ganancias, pero porque invertimos, digamos, no es que la ganancia nos queda y que la llevamos a nuestra casa. Ellos dicen que se están haciendo inversiones, es el discurso, no sé si es así, el Estado debería controlarlo, que vamos a poder evitar, por ejemplo, los cortes de luz. Si es que eso se genera o no, lo vamos a ver en diciembre, evidentemente esto queda a la luz. También. Con el gobierno anterior, los usuarios pagábamos tarifas baratas, pero las empresas recibían los subsidios del Estado. Y no se invertía nada. No hubo una sola empresa que amagó con irse del país porque el negocio no le era redituable. Porque también ganaban plata, también antes. Siempre ganaban plata, con antes y ahora. El argumento que utilizan, pero pagábamos una tarifa eléctrica que equivalía a un café con 2 medias lunas. Es cierto, pero las empresas recibían por otro lado cuantiosos Bueno, hay gente presa por eso, que está nadie claro. controló. Entonces, no perdieron. Pero el Estado, en primer lugar, los servicios públicos los tiene que prestar el Estado. El Estado puede otorgar una concesión a un privado, pero las ganancias de ese privado, como no hay competencia, porque por las puertas de nuestro domicilio nos pasan varias canillas de gas y demás que podemos Yo me enojo con el Enor, o el Edesur, y yo no me puedo ir, porque no tengo alternativa. Eso se llama monopolio. Siguen habiendo cortes, no en la misma proporción. Bueno, eso es lo que dice el gobierno. ¿Qué dice? Dice, ustedes comparen los cortes que hubo durante el kirchnerismo, cuando se subvencionaba el 100%, y los cortes o las complicaciones en los servicios en general, dice, con ahora, con estas tarifas, ahí se ve la inversión. Es lo que dice el gobierno, se defiende diciendo eso. Era una forma de presionar para modificar el sistema, de facilitar los cortes que no lo arreglaban. Es una buena, era una forma de que tenían de presión para lograr mayores beneficios. Bueno, eso debería ser una denuncia también, porque eso es ilegal. Claro, y más ganancia. Entonces, acá lo que falta es el control del Estado. ¿Cómo es posible que 5 grandes cadenas de supermercados que concentran el 70% de las ventas minoristas no tengan ningún tipo de control por parte del Estado? ¿Cómo es posible? Héctor, nos tenemos que ir, gracias por estar como siempre. Julián, lo mismo para vos, que ahí tenemos el libro, que siempre, muchas gracias. ¿Cuándo lo editaste? ¿Cómo llegamos argentinos al 2001? Ahí está, el último libro de Julián. ¿Cuándo editaste? En mayo de este año, justo para la vuelta del FMI, más o menos. ¿Cómo están las ventas? ¿También? Bien, ahora están repuntando porque... Está muy bien. Te agarró la crisis económica, me parece. Sí, la caída del mercado editorial, pero bueno, también los miedos de muchos están haciendo que las ventas están empezando en los últimos meses. Gracias por traerlo. Bueno, muy bien, nos vamos a un corte y ya venimos con mucha más información.